Y aquí, en menos de 30 días, logramos algo que no se había hecho en años en nuestro país, que fue aprobar una reforma tributaria. Claro, eso quería preguntarle porque, bueno, hablando, digamos, así como es, en general reformas de ese tipo están muy lejos de ser populares, por no decirlo de otra forma, ¿no? ¿Cómo ha logrado usted esa respuesta? Bueno, la verdad creo que primero estaba consciente que lo tenía que hacer en los primeros días del gobierno. Es decir, por eso le puse toda la atención y la dedicación en el primer turno. Luego hicimos el proceso, lo socializamos. En 15 días tuvimos reuniones intensas con todos los sectores organizados de la sociedad guatemalteca para hacerles conciencia de por qué era necesario hacer una reforma tributaria. Teníamos una de las cargas tributarias más bajas de toda Latinoamérica y que era importante tener más recursos para darle respuesta a las demandas del país. Y afortunadamente logramos con una mayoría calificada en el Congreso. De 158 diputados, 120 votaron a favor de la reforma tributaria. O sea, solo a través de una cuestión de comprensión, digamos, de buena voluntad. Así es, yo así lo veo, fue el llamado a la conciencia de los guatemaltecos y de los diputados que teníamos que hacer esa reforma tributaria. Pero hay otro componente de ese pacto fiscal. Uno es la reforma tributaria, el otro componente es luchar por la transparencia. Y yo me comprometí antes del 15 de marzo de presentar 11 leyes, 7 reformas a leyes existentes y 4 leyes nuevas que nos ayuden a luchar con la transparencia y en contra de la corrupción, y ya las presentamos y esperamos que el Congreso pues haga lo más pronto posible su discusión y su aprobación. Y un tercer componente en el mismo pacto fiscal es el desarrollo económico, sobre el cual estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para invitar a las inversiones a nuestro país, para que se generen oportunidades de empleo y sea la mejor forma de luchar en contra de la pobreza. Usted ha dado compromisos así muy concretos en el sentido, o sea, en lo que respecta al desarrollo económico. Además de la inversión extranjera, ¿en qué apuesta? Digamos, ¿en qué se basa, por usar una palabra menos arriesgada? Sí, yo diría que además la inversión extranjera es importantísima, pero además de eso, nosotros le apostamos mucho a que el crecimiento económico de nuestro país también pasa por el crecimiento del área rural. Y aquí estamos trabajando en la economía campesina, en la economía de que hoy tenemos una gran parte del área rural que está viviendo con una agricultura de subsistencia, y estamos destinando programas para ser capaces de lograr que pasen de la subsistencia a la excedencia y que eso les permita vivir con dignidad y romper ese círculo de la pobreza. Así que le apostamos nosotros también al tema de la economía campesina y por supuesto a las inversiones privadas en el área rural. En lo que, bueno, como usted bien decía, también otra prioridad en su postura, digamos, con respecto a lo que es necesario hacer, es la cuestión de la seguridad, la cuestión de elevar los niveles de seguridad. Cuéntenos qué medidas ya se han tomado o han de tomarse para alcanzar resultados más efectivos de lo que ha sido, digamos, anteriormente. Bueno, una serie de medidas que hemos implementado desde los primeros días. Hemos creado 6 fuerzas de tarea. Y al hablar de fuerzas de tarea, son fuerzas de tarea interinstitucionales, donde participa la Policía Nacional Civil, participan los servicios de inteligencia, le hemos pedido al Ministerio Público que participe, hemos pedido al Ejército que participe también donde es necesario, y a los sectores que son afectados, por ejemplo en extorsiones. Tenemos una fuerza de tarea contra las extorsiones, contra el sicariato, por supuesto, contra el narcotráfico, contra los secuestros. Y creo que los resultados en los primeros 3 meses han sido bastante satisfactorios. Nos falta muchísimo que hacer, mucho camino que recorrer, pero hemos empezado a tener buenos resultados.